Lectura del Srimad Bhagavatam, canto quinto, capítulo 11, titulado Chada Bharata instruye al rey Rahugana. Es el verso número 5. Savasanatma Vishayo Parakto Una Prabhajo Vikrita Shodashatma Vibrat Pritam Nama Virupa Vedam Antar Bhagistvam Chapuraistanoti Savasanatma Vishayo Parakto Una Prabhajo Vikrita Shodashatma Vibrat Pritam Nama Viprupa Vedam Antar Bhagistvam Chapuraistanoti Savasanatma Vishayo Parakto Una Prabhajo Vikrita Shodashatma Vibrat Pritam Nama Virupa Vedam Antar Bhagistvam Chapuraistanoti Savasanatma Vishayo Parakto Una Prabhajo Vikrita Shodashatma Vibrat Pritam Nama Virupa Vedam Antar Bhagistvam Chapuraistanoti Savasanatma Vishayo Parakto Savasanatma Vishayo Parakto Prabhajo Vikrita Shodashatma Una Prabhajo Vikrita Shodashatma Vibrat Pritam Nama Virupa Vedam Vibrat Pritam Nama Virupa Vedam Antar Bhagistvam Chapuraistanoti Antar Bhagistvam Chapuraistanoti Savasanatma Vishayo Parakto Savasanatma Vishayo Parakto Una Prabhajo Vikrita Shodashatma Una Prabhajo Vikrita Shodashatma Vibrat Pritam Nama Virupa Vedam Vibrat Pritam Nama Virupa Vedam Antar Bhagistvam Chapuraistanoti Antar Bhagistvam Chapuraistanoti Savasanatma Vishayo Parakto Savasanatma Vishayo Parakto Guna Prabhajo Vikrita Shodashatma Guna Prabhajo Vikrita Shodashatma Vibrat Pritam Nama Virupa Vedam Vibrat Pritam Nama Virupa Vedam Antar Bhagistvam Chapuraistanoti Antar Bhagistvam Chapuraistanoti Savasanatma Vishayo Parakto Una Prabhajo Vikrita Shodashatma
Vibrat Pritam Namavi Rupa Vedam Antar Bhagishtuam Chapuraistanoti. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Saha, esa, Vasana, dotada con muchos deseos. Atma, la mente. Vishayavuparakta, apegada a la felicidad material, la complacencia de los sentidos. Una pravaja, conducida por la fuerza de Sattvaguna, Rajoguna o Tamoguna. Vikrita, transformada por la lujuria, etc. Shodashatma, el principal entre los 16 elementos. Los 5 elementos densos, los 10 sentidos y la mente. Vibrat, vagando. Pritaknamavihi, con nombres separados. Rupa Vedam, asumiendo distintas formas. Antakvashishtuam, la cualidad de ser de primera categoría o de última categoría. Cha y Puraihi, con distintas formas corporales. Tanoti, manifiesta. La mente está absorta en deseos de realizar actividades piadosas e impías. Debido a ello, por naturaleza, está expuesta a las transformaciones de la lujuria y la ira. De ese modo, siente atracción por el disfrute material de los sentidos. En otras palabras, está dirigida por las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia. Hay 11 sentidos y 5 elementos materiales. De ese conjunto de 16 factores, el principal es la mente. Por lo tanto, ella es quien provoca el nacimiento en distintos tipos de cuerpos. Entre los semidioses, los seres humanos, los animales y las aves. Según se sitúe en una posición más o menos elevada, recibirá un cuerpo material más o menos elevado. Significado. La transmigración a través de las 8.400.000 especies se debe a que la mente está contaminada por ciertas cualidades materiales. La mente es la causa de que el alma se vea expuesta a las actividades piadosas e impías. La continuación de la existencia material es como las olas de la naturaleza material. A este respecto, Srila Bhaktivinoda Thakur dice:
Mayar Vashe Yacha Beshe Kacha Haburubu Bai. Mi querido hermano, el alma espiritual está completamente controlada por Maya y tú estás siendo arrastrado por sus olas. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita, Prakrite Kriyamanani Unnai Karmani Sarvashaha Ahankara Vimuddatma Kartaham Iti Manyate. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso. Se cree el autor de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Bhagavad Gita 3.27. Existencia material significa estar completamente controlado por la naturaleza material. La mente es el canal mediante el cual aceptamos los dictados de la naturaleza material. De ese modo, las entidades vivientes absorbemos nuestra atención en distintos tipos de cuerpos, uno tras otro, milenio tras milenio. Krishna Bulishei Jiva Anadi Bahir Mukha Ataeva Maya Tare Deya Samsara Dukkha. La entidad viviente, por haber olvidado a Krishna, se ve atada por las leyes de la naturaleza material. Verso y traducción de nuevo. Savashanatma Vishayo Parakto Unna Pravaho Vikritashodashatma Vibrat Pritannamapi Rupa Vedam Antarvahistuam Chapuraishtanoti. La mente está absorta en deseos de realizar actividades piadosas e impías. Debido a ello, por naturaleza, está expuesta a las transformaciones de la lujuria y la ira. De ese modo, siente atracción por el disfrute material de los sentidos. En otras palabras, está dirigida por las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia. Hay 11 sentidos y 5 elementos materiales. De ese conjunto de 16 factores, el principal es la mente. Por lo tanto, ella es quien provoca el nacimiento en distintos tipos de cuerpos. Entre los semidioses, los seres humanos, los animales y las aves. Según se sitúe en una posición más o menos elevada, recibirá un cuerpo material más o menos elevado. Mukam karoti vachalam pangum langayate kirim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. El sabio Yada Bharata está explicando el conocimiento trascendental, cuya base es la diferencia que hay entre la materia y el espíritu.
Esto es lo que se llama, a veces se utiliza la terminología de la filosofía Sankhya. La filosofía Sankhya estudia la diferencia que hay entre la materia y el espíritu y nos habla de dos principios fundamentales de la creación. Uno es el principio espiritual, que se llama en sánscrito Purusha. Purusha se refiere al principio eterno, el alma. Y otro es Prakriti, que se refiere a los cuerpos materiales o la naturaleza material. Cuando el Purusha, el principio espiritual, se junta con la Prakriti, se produce la creación material. De la misma manera que cuando en una unión entre varón y hembra, en una unión sexual, se produce la procreación. Así que el principio del Purusha, comparado en esta metáfora al varón, y Prakriti, la madre naturaleza, comparada a la hembra, generan la manifestación cósmica tal y como la experimentamos. La filosofía Sankhya explica que en realidad hay muchos purushas, es decir, que somos muchas almas espirituales individuales, y aquí se está explicando este principio. Se habla de diferentes tipos de cuerpos. Habla de la transformación de la entidad viviente en base al tipo de identificación mental que tenga. La filosofía Sankhya explica que la naturaleza material está compuesta de elementos. 8 elementos. Por ejemplo, en el capítulo 7 de la Bhagavad Gita se habla de los 5 elementos físicos y los 3 elementos sutiles: tierra, agua, fuego, aire y éter o espacio, mente, inteligencia y ego material. Esos serían 8 elementos. Aquí se nos habla de 16. Se habla de 11 sentidos. Normalmente en el mundo occidental se nos habla de 5 sentidos, ¿verdad? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. En la filosofía Sankhya se nos habla de 11. Los 11 son esos 5 que acabamos de mencionar, que son los sentidos de adquisición de conocimiento. En sánscrito se denominan Gyanendriya. Indriya quiere decir sentidos. Gyanendriya. Es interesante el término Indriya, que, por ejemplo, Indra es el rey del cielo. Indra también significa rey. Se refiere al rey del cielo en el sentido material. El rey del universo en el plano material. Indriya son los pequeños instrumentos que nosotros, las almas condicionadas, utilizamos para tratar de ser reyes en el mundo. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Esos son sentidos de adquisición de conocimiento. Y hay otros 5 sentidos que se denominan Karmendriya. Karmendriya quiere decir los sentidos de la acción. Y esos son, a ver si entre todos los recordamos. Los sentidos de la acción. Las manos o los brazos,
las piernas, sí, el órgano genital, el órgano de evacuación, falta uno. falta uno, Y la lengua, ¿no? La lengua. y el habla, la voz o el habla. Se puede decir la lengua, es en el sentido de, porque la lengua tiene dos funciones, una es saborear y la otra es vibrar sonidos. Saborear sería un sentido de adquisición de conocimiento y el sentido del habla es un sentido de la acción. Y el capitán de todos esos sentidos es la mente, que se describe aquí, se la llama Atma. El término Atma también se refiere al alma eterna. Se podría decir, parece un poco confuso, como a veces se habla de Atma como el alma y a veces se habla de Atma como la mente o incluso se habla de Atma como el cuerpo. Y esto es así porque según el sentido de identidad que la persona tiene, el término Atma se emplea de forma distinta. Es decir, en el sentido del ser puro, Atma significa el alma eterna. Pero cuando el alma se identifica con los deseos materiales, se utiliza ese término para referirse a la mente, porque me identifico con mis deseos, con mis emociones. Pero en realidad el alma eterna es distinta de las emociones y de los deseos. Así que se habla de 11 sentidos y de 5 elementos. Esos 5 elementos son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio. En este análisis de la filosofía Sankhya, de 16 elementos, los otros elementos entrarían en la mente. Se habla de Shodashatma. De hecho, se está hablando aquí de la mente como el principal de los 16 elementos. En el canto 11 del Srimad Bhagavatam, Sri Krishna explica que diferentes filósofos han dividido los elementos materiales de formas distintas, pero en realidad es simplemente formas diferentes de contar. Se pueden contar 24 elementos, se pueden contar 16, se pueden contar 8, pero estamos hablando de la misma naturaleza material. Y en todo caso, el alma eterna es diferente de esos elementos materiales. Y solamente debido a los deseos ilusorios de disfrutar, como dice aquí Srila Prabhupada citando a Srila Bhaktivinoda Thakur, dándole la espalda a Krishna, habla de Krishna Bahirmukha. Krishna Buli Shei Jiva Anadi Bahirmukha. Que Krishna, que la entidad viviente se olvida de Krishna y mira hacia afuera. Bahirmukha quiere decir que está mirando hacia afuera. Bahir es el sentido externo. Mirar afuera de Dios es como darle la espalda al sol. Cuando le damos la espalda al sol, no podemos beneficiarnos directamente de su calor y de su luz. Ese darle la espalda
en la filosofía griega Platón lo comparaba se hablaba del mito de la caverna, a meterse en una cueva. Cuando nos metemos en una cueva no podemos ver el sol y no podemos culpar al sol de no poder disfrutar de su energía. Somos nosotros los que nos hemos alejado de él. Y por eso aquí se utiliza la expresión Bahirmukha, mirando hacia afuera. Y eso hace que estemos vagando por el ciclo de nacimientos y muertes repetidos, cambiando de cuerpos, de acuerdo a los deseos que tenemos. Según el deseo y según las actividades que llevemos a cabo, así obtenemos un tipo de cuerpo u otro. Y Prabhupada en el significado nos habla de 8.400.000 tipos de cuerpos distintos. Es decir, hay una variada gama de cuerpos materiales sobre los que podemos escoger, según el precio que podamos pagar. Y en realidad es simplemente una imaginación. Hay una cantante famosa, no voy a decir el nombre para los que estén más al día lo sabrán, una cantante famosa que ha compuesto una canción para quejarse porque su ex marido, un exfutbolista también muy famoso, se ha ido con otra mujer, según ella, de menos categoría, como en la canción que canta se compara a ella a un coche de alta gama y a la otra mujer, que era una estudiante, la compara a un Twingo. Pero en realidad simplemente un coche es un coche. Vale, un coche puede correr más. Si eres un cantante famoso, pues puedes viajar más por el mundo y te van a aplaudir más y lo que sea, pero es un coche. También con un Twingo puedes viajar, ¿verdad? El ser humano come, el conejo come, el tigre come. No hay tanta diferencia. El ser humano duerme, el oso duerme, igual mejor, si queréis, y todas las vacas también duermen. Menos que los osos y quizás que los humanos incluso. Pero son las mismas actividades y eso se aplica a todas las actividades: el comer, el dormir, el aparearse y el defenderse. Lo que nos diferencia a los seres humanos de los demás tipos de cuerpos es que como humanos tenemos la capacidad de despertar de este sueño de Maya. Maya, en terminología del Vedanta, significa la ilusión, aquello que no es, que se compara precisamente eso, a un sueño, a la persona que se ve a sí misma en un sueño y que ve cómo le cortan la cabeza. Si en un sueño vemos que nos están cortando la cabeza, significa que no nos están cortando la cabeza, porque lo estamos viendo.
El que ve es diferente de al que le cortan la cabeza. Al que le cortan la cabeza es una identidad falsa. Nosotros pensamos que somos los disfrutadores y los hacedores, los que estamos controlando todo, pero en realidad simplemente somos los observadores y somos los instrumentos en manos de Dios o instrumentos en manos de la naturaleza material que se mueve también de la mano de Dios. En cualquier caso, instrumentos directos o indirectos, no somos los que hacemos las cosas, sino que es Dios el que está actuando a través de nosotros, directa o indirectamente. Cuando creemos que somos los hacedores, lo está haciendo de forma indirecta a través de la naturaleza material. Cuando no creemos que somos los hacedores, sino que reconocemos que es Krishna quien está actuando, actuamos como instrumentos directos del Señor. Y tenemos la prerrogativa de escoger entre una cosa o la otra. Queremos ser instrumentos directamente de la mano de Dios o a través de Maya de un modo indirecto. Si lo hacemos directamente, entonces podemos elevarnos en nuestro estado de conciencia y podemos disfrutar de una relación amorosa con Krishna. Si lo hacemos indirectamente, sufrimos los embates del océano o de la tempestad de la existencia material. Quería leer, por eso traje el ordenador, quería leer el comentario de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sobre este verso. La mente, Atma, dotada con impresiones de piedad y de pecado, contaminada con los objetos de los sentidos, agitada por las gunas, la bondad, la pasión y la ignorancia, transformada por la lujuria y por otras emociones, el principal elemento entre los 16 acepta diferentes formas, tales como devata, animal o humana, superior o inferior, a través de cuerpos por ahí, manifestándose con diferentes nombres. El sandhi debe ser Namapi Rupa Vedam. La abreviación de Namapi es licencia poética. Si queréis hacer comentarios o preguntas sobre el tema. Sí. Tengo la suerte de tener amistades que me ayudan mucho con el divagar de la mente. Se dice que la mente es el sentido más difícil de controlar que el viento. Y el viento es muy difícil de controlar. Y la verdad es que lo agradezco mucho porque es fundamental, ¿no? Como veíamos ahora que
adquirimos un cuerpo según el estado de la mente. Hemos estado escuchándolo ahora. Entonces, cuando me suceden estas cosas, las personas que me quieren me ayudan a salir un poco. No es que no me vayan a escuchar si tengo algún problema, pero en su compañía me resulta bastante fácil ocupar. Otra vez, esto es la mente y qué vamos a hacer, hay que seguir, ¿no? Entonces, bueno, si podías dar alguna táctica, ¿no? para poder vencer estas situaciones. Srila Prabhupada en sus significados suele citar el verso que describe Ambarish Maharaj en el canto 9 del Srimad Bhagavatam. Savai Mana Krishna Padaravindayor. Y empieza explicando cómo Ambarish Maharaj ocupaba todos sus sentidos al servicio de Krishna y empieza hablando de la mente. Empezó ocupando la mente en pensar en Krishna. Savai Mana Krishna Padaravindayor. Pensar en los pies del loto de Krishna. Esa es la forma más fácil de controlar la mente. Ocuparla en pensar en Krishna. Pensar en Krishna significa pensar en el nombre de Krishna, en la forma de Krishna, en las cualidades de Krishna, en las actividades trascendentales de Krishna y recordando cómo todas estas son idénticas, no hay diferencia entre el nombre, la forma, las cualidades y las actividades de Krishna. Cuando hacemos esto de un modo natural, la mente se calma porque dejo de pensar en mí. Normalmente el problema, cuando la mente me agobia, es porque pienso en mí. En mí, sobre todo, pienso en mi cuerpo y en mi mente, mi imaginación, mis sentimientos, y es mí. Y ese es el problema, que pienso en mi falso yo. Pero si pienso en Krishna, estoy ocupando a mi yo real en lo que realmente, con lo que realmente estamos conectados. Muktir hitvanyatarupam svarupena vyavastitihi. Que la posición constitucional del alma es sirviente eterno de Krishna y esa es la condición liberada. Y básicamente se trata de eso, de ocupar la mente en pensar en Krishna. Es la técnica más efectiva de todas. Otras técnicas, no hacerle caso. Dejar a la loca de la casa que haga sus temas, pero no prestarle atención. La mente es así, es la loca de la casa, que nos dice tonterías. Si la escuchamos, entonces tenemos problemas. Perdón. No sé si has respondido a la pregunta. Sí, muy buenos puntos. Y siguiendo el hilo, hemos escuchado cómo ha sido muy bueno, ¿no? Como no sé, ahora no recuerdo exactamente lo que has dicho, pero sí, en un sueño, ¿no? Que en un sueño el tigre me come, pero yo no soy este cuerpo. O sea, si yo veo que el tigre me está comiendo, no me está comiendo a mí, porque si no, no lo vería. Uh-huh. Esos son también en las experiencias de casi muerte, suceden cosas de esas, ¿no? Como por ejemplo en el quinto canto explica cómo los yamadutas arrancan al alma con sus cuerdas, la arrancan del cuerpo porque el alma no se quiere ir, y menos cuando son los yamadutas los que vienen a buscarla, ¿no? Entonces, wow, cuando has mencionado eso digo, qué bueno, ¿no? Porque, claro, es que es el que nos dará el recuerdo si hay alguna situación difícil, ¿no? Pero pensaba, incluso en esos momentos que ahora está el nieto de Urmila Devi, que está
ha tenido un accidente de tráfico terrible, muy parecido a Hari Kirtan. Y está que no se sabe muy bien. Parece que últimamente ha tenido un poquitito, pero bueno, me he acordado de eso. Solamente recordar que no somos el cuerpo y todo eso, porque el alma lo vive y lo ve, lo siente. Hay personas que lo han vivido. Y han sentido eso, aunque no habían leído el Bhagavatam, que había seres horribles que intentaban arrancarle del cuerpo, ¿sí? Y no entendían nada, ¿no? Pero que en un estado pues, de un poco de conocimiento, si uno se encontrara en una situación difícil, incluso de muerte, pienso, si uno dice, pues yo no soy el cuerpo, lo que tú quieras, Krishna, ¿no? Basta ese pequeño acto para estar en las manos de Krishna, ¿no? Y qué decir en el día a día, que son situaciones mucho menos peligrosas y difíciles, ¿no? Nada, simplemente es que de repente cuando has hablado esto del sueño, de que no somos el cuerpo, lo estoy viendo, pero es que igual la mente también nos refleja pensamientos, ay, me va a pasar esto, y nos mantiene en un estado de duda continua. Sí, el cuerpo además va a durar poco. Ayer estábamos leyendo, estoy dando estos días clases de Bhakti-Vaibhava del sexto canto para el Instituto de Mayapur. Estamos leyendo la historia del sabio Dadichi. Dadichi es un sabio al que los semidioses fueron a pedirle su cuerpo para poder derrotar al demonio Vritrasura. Era un demonio tan poderoso que cubría todo el universo. El término Vritra quiere decir el que cubre. Claro, eso fue porque Indra había matado indebidamente a un sacerdote. Es toda una historia un poco larga de contar ahora. Y por las reacciones pecaminosas le llevaron a tener que pagar por ello. Y luego el padre de este sacerdote, que se llamaba Vishvarupa, el sacerdote se llamaba Vishvarupa, el padre era Tuashta, hizo un sacrificio para crear un demonio que fuera enemigo de Indra y que matara a Indra. Y tuvieron una gran batalla, total que al final, cuando ya estaban perdiendo, acudieron a Vishnu, y Vishnu les dijo que tenían que ir al sabio Dadichi y pedirle su cuerpo. Y el sabio al final se lo da, porque con el cuerpo estaba protegido por un mantra que el sabio cantaba, el Narayana Kavacha, y tenía unos huesos muy fuertes. Y con esos huesos fabricaron el rayo de Indra, con el cual pudo matar al demonio Vritra. Y el sabio Dadichi decía que realmente os voy a dar el cuerpo porque la muerte va a llegar un poco antes o un poco después, va a llegar. Mejor sacrifico mi cuerpo por algo que merezca la pena. Y en este caso era sacrificar por el bien del universo. También los devotos que se dedican a predicar están sacrificando sus cuerpos para la misión. Si damos esta vida a Krishna, en el movimiento de conciencia de Krishna, estamos sacrificando nuestro cuerpo por un fin superior, como el sabio Dadichi. Así que es importante el no identificarse tanto con el cuerpo, porque va a perecer un poco antes o un poco después. Y nos llegará cuando Krishna diga que Él nos quiera llamar. Y si lo hemos hecho bien, no nos vamos a dar ni cuenta del cambio de cuerpo. Así lo explica en el canto sexto, que Dadichi abandonó su cuerpo, prácticamente hablando, ni se percató de que lo abandonaba. ¿Y a qué cuerpo pasó? ¿Cuál fue lo siguiente? Él se liberó. Dadichi se liberó. Era un alma liberada. De hecho, se explica que fue por el conocimiento que Dadichi
le impartió a los Ashvini Kumaras, los médicos de los planetas superiores. Los Ashvini Kumaras se convirtieron en Jivan Muktas, almas liberadas en esta vida. Significa que Dadichi era un alma liberada, porque si no, no hubiera podido liberar a los Ashvini Kumaras. ¿Alguna última pregunta o comentario? Es un comentario solamente. Desde que Maharaji me ha mandado, estoy aprendiendo a hacer las guirnaldas. Entonces, como a veces nevó, entonces digo, no, voy a recoger hojas y digo, Krishna, Krishna, Radha, Radha. Y encuentro hojas, rapidito, chic, chic, chic. Y entonces cuando lo empiezan a hacer, le digo, gracias porque estoy aprendiendo otra nueva técnica, ahora para el invierno. Pero siempre, como usted dice, pensando en Krishna Radha, y todo sale bonito. Ah, claro. Y se encuentra hojas rápido. Bien, muy bien. Que son difíciles de encontrar. Si cantas el nombre de Krishna, sí, te encuentras rápido. Sí. Y si no las encuentras tan rápido, Krishna hace que no notes el tiempo ni el frío tanto como lo notarías si no cantaras el santo nombre. Viejo. Muy bonita. Krishna, se habla en este verso que estamos en un sueño, ¿verdad? Y a veces cuando estamos soñando dentro de este sueño, cuando estamos dormidos, a veces nos pasa, o sea, por lo menos a mí me ha pasado de darte cuenta que estás soñando. Ah, no, es un sueño, y después uno se despierta, o quizás no, pero después cuando uno se despierta se da cuenta, mira, me di cuenta de que estaba soñando dentro del sueño. ¿Cómo podemos darnos cuenta más asiduamente? No sé cómo decirlo, más... Sí, conforme nos volvemos más conscientes de Krishna, Sí. más nos damos cuenta de la diferencia de la realidad, que es el servicio devocional puro, ese estado de conciencia de Krishna, y el sueño de creer que somos los hacedores, los controladores, los disfrutadores. Pero también a veces nos damos cuenta de que estamos soñando y decimos, déjame acabar el sueño un rato más. No sé si os ha pasado alguna vez, que el sueño es agradable y la mente te dice, déjame que termine. Sabes que es un sueño, que te tienes que despertar, pero dices, déjame que termine el sueño, que estoy bien. ¿No os ha pasado alguna vez esto? Sí. Y continúa. Y entonces estamos en Maya, déjame un poquito más. Krishna, llévame contigo, pero todavía no, un poco más. Creo que era San Agustín, en la tradición cristiana, que decía, ¿cómo decía? Hay un dicho que va en esta línea. ¿Quién me puede ayudar con esto? Creo que era algo así como, Dios mío, hazme santo, pero todavía no. Todavía no tanto. Hazme santo, pero ya no tanto. Es un dicho así, en esa línea. Hazme santo, pero todavía no tanto. Sabía Que todo lo tenía que dejar. Si lo quieres, Señor, hazme casto, pero no todavía. ¿Ves la idea de que todavía queremos, sí, que quiero entregarme a Krishna, pero todavía no, déjame dormir un rato más, un poquito más. Los adventistas sacan libros, mucho de eso, porque cada significado es así, algo poético, ¿no? Pero que yo he leído alguna vez, pero con un montón así. Pero también que le dan el matiz, que está relacionado con Dios y con los entes vivientes o los fieles que le llaman ellos.
Sí, la metáfora del sueño también la empleaba Calderón de la Barca. Hay un poema de Calderón de la Barca, La vida es sueño. ¿Lo tienes ahí? Es muy bueno. Sí, lo he leído. Lo puedes buscar en internet. La vida es sueño, Calderón de la Barca. Porque todo en la vida es sueño y los sueños sueños son. Esa- Sí, pero a ver si lo encuentra, lo podemos. Te acercas para que lo escuchen, porque es muy. Concuerda con la versión Pero es védica. un libro. No es un poema, es un libro, La vida es Pero sueño. busca la cita. La cita y el poema. Ah, bueno. Si se hubiera quedado Rafa, él lo sabe de Es una memoria. obra de teatro, en verdad. Él lo sabe de memoria. Rafa conoce la estrofa. A veces se lo hago decir. A ver si está Alguna vez la- online. Que no sé. Un toque. Una vez la he contado aquí. Si aparece, lo leemos. Si no, lo dejaremos para otra ocasión. Es un poquito. Dice, es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sigue. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Gracias. Solo sabíamos lo último. Sí. Tiene un contenido filosófico sustancioso que concuerda con la versión védica que se explica en el Srimad Bhagavatam, en otra literatura védica. Les recomiendo leer la obra, que es buena. Muchas gracias. Hare Krishna. Prantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanande.